Realmente yo espero pues que la bendición del Padre, del amor del Hijo y esa presencia y consolación del Espíritu de Dios esté fortaleciendo sus vidas cada vez más. Los impregne de paz y los impregne de sabiduría para comprender el carácter de nuestro Dios. El, el mensaje que hoy traigo para ustedes se llama La luz, las tinieblas. Un contraste radical. Y voy a pedir que abran sus Biblias, busquen en sus Biblias, y espero que todos tengan una. Si no es así, pues que alguno de ustedes, de los que tienen Biblia, se acerquen a aquellos que no tienen y les ayuden para que puedan leer la palabra. Y les voy a pedir que busquen en la primera epístola del apóstol San Juan, primera de Juan, el capítulo 1 del versículo 1 al 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 10. Yo voy a leer para ustedes. Ustedes van a seguir la lectura en silencio. Sé que tenemos diferentes versiones y esta probablemente no sea la suya. La primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1 del 1 al 10 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, referente al verbo de vida. La vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonios es la que nosotros les anunciamos a ustedes, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Así que lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que el gozo de ustedes sea completado. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que le anunciamos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tiniebla, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de nuestro Señor Jesús, su Hijo, nos limpia de todo nuestro pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Oremos. Buen Dios y Padre amado, Señor, estamos aquí, Padre Santo, todos juntos ante tu preciosa presencia para escuchar de ti tu mensaje, para escuchar de ti, Señor, tu palabra. Que tu Espíritu Santo se pasee de corazón en corazón, Padre amado, y siembre, Señor, la semilla de tu palabra en nuestras vidas y que germine, Señor, para tu gloria y tu honra. Abre, oh Dios, nuestros ojos, nuestra mente y vuélcanos, Señor, delante de ti, a tus pies, y escóndenos en tu corazón para poder escuchar tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Estas palabras son interesantes
Este precioso mensaje es el preámbulo de todo el texto de la carta. Y es interesante poder leerla, estudiarla y poder sacar de ella todo lo que podamos sacar. Es una carta preciosa, una carta maravillosa, la primera carta del apóstol Juan. Evidentemente está inspirada por Dios. Expresan que Juan escribe con toda la autoridad que Jesucristo le está dando, por haber estado no solamente físicamente con él, por haber recibido directamente del Señor Jesús sus enseñanzas, pero también porque el Señor Jesús moraba en el corazón de Juan. Además, el mensaje de estos versículos está en paralelo con el mensaje de su evangelio. Juan capítulo 1, versículos 1 al 2. En el principio ya existía la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Específicamente, primera de Juan 1:1, que dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos referentes al verbo de vida. Si cuando leamos la Biblia o cuando leamos este pasaje no sentimos que nuestra piel se eriza y que nuestro corazón palpita con gran emoción, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Porque realmente la primera epístola del apóstol Juan, eso es lo que hace en nuestras vidas. La eternidad de Jesús se enfatiza también en el versículo, en sus versículos, en la frase que él escribió cuando dice, hemos oído, hemos contemplado y palparon nuestras manos. No solamente lo oyeron, sino que entraron en una contemplación, hermanos. Uno puede oír a alguien y mirarlo a los ojos tal vez, pero no contemplar su vida, no contemplar su corazón, no contemplar su carácter. Jesús se hizo contemplar completamente por aquellos que le rodearon en ese círculo apostólico. Y Juan lo expresa así, lo contemplamos. Cuando uno contempla algo es cuando uno se queda lelo, como decimos, mirando sin que nada estorbe a nuestra vista. Es como si nos extasiamos, en un paisaje, en algo hermoso, en algo que nos sustrae a nosotros mismos de nuestro propio corazón. Ellos estuvieron con Jesús. Y eso les dio el privilegio de vivir al lado de Jesús durante todo su ministerio. De caminar junto con Jesús. De ser testigos oculares del ministerio, de la vida de Cristo. Ellos tuvieron el privilegio de oír las enseñanzas del Señor Jesús. Ellos tuvieron el privilegio de ver cada milagro que Jesús hacía. Ellos tuvieron el privilegio de palpar con sus propias manos al Salvador. Algunos dirán, ¿por qué no estuve yo en ese grupo? ¿Por qué no fui de aquellos que pudieron abrazarlo o darle las manos o simplemente tocarlo? Como aquella mujer que solamente tocó el borde de su manto y el mismo Jesús sintió el poder que salió de su presencia. Pero hermanos, sí lo podemos hacer. Sí lo podemos hacer. Y la primera carta de Juan, cuando nos metemos en ella, nos enseña cómo llegar al Señor Jesús. Cada día, cada momento, Él está allí y no es necesario buscarlo en una estampa, en una imagen. Él está allí donde tú lo necesites. Y lo podrás palpar
y lo podrás sentir. Es más, te podrás recostar en su propio pecho. Juan y sus compañeros del grupo apostólico de Jesús son autoridad. Y digo son porque a pesar de que ya no están vivos, viven en cada una de sus cartas, de sus escritos en el Nuevo Testamento. Y Juan explica con detalle la voluntad del Maestro en la vida de nosotros. ¿Qué quieres realmente, Señor? Es mi pregunta. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Cuando veníamos en el carro, veníamos hablando de Isaías. Y yo le pregunté a mi esposa y a mi suegra, le pregunté, ¿cuándo se convirtió Isaías? ¿Cuándo Isaías realmente entregó su vida a Dios? Y tal vez te lo pregunto a ti, y tú estarás pensando dónde, cuándo, cómo lo hizo. Y a veces pensamos que como era un profeta escogido de Dios desde el primer momento en que empezó a plasmar sus escritos en el libro, ya era en su vida, ya era un creyente. Y sí es cierto, era un creyente cuando comenzó a escribir porque lo que hizo primero fue contar su historia. Pero llegó al capítulo 6 y dijo, yo vi al Señor. Era alto y sublime, sus faldas llenaban el templo. Y sigue contando toda su experiencia vivida allí en ese lugar donde se presentó la Shekinah de Dios y aquellos ángeles estuvieron a su alrededor y él contempló al Dios en el cual todavía no creía como debía creer y entregó su corazón a Dios cuando dijo, heme aquí, envíame a mí. Hoy es el día. Hoy es el momento en que el Señor podrá estar contigo en este instante, a tus oídos, en tu corazón. Y tendrás que darle hoy una respuesta. Tendrás que darle una respuesta. Y no estoy hablando de aquellos que todavía no han hecho una decisión por Cristo, que ya sería tiempo también de que la hicieras. Estoy hablando de nosotros, de la iglesia. ¿Qué haremos? ¿Cuál será el próximo peldaño que tenemos que subir en nuestra escalera de la santidad? Además, Juan dijo que en Jesucristo habitaba la vida. Decía en el capítulo 1, versículo 4 del Evangelio de Juan, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y ahora en esta primera epístola dice, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual está en el Padre y se nos manifestó. Wow, qué interesante. Qué interesante poder reconocer que aquel hombre que se acercó a ellos y les llamó al ministerio, que aquel hombre que le dijo a ellos, dejen sus redes, que yo les voy a llevar y a enseñar a pescar hombres, era el propio Hijo de Dios, el Altísimo, que bajó del cielo, de las nubes. A veces cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, en nuestra mente simplemente se presenta un cosmo o una cosmovisión donde vemos planetas, donde vemos tal vez un palacio. ¿Quién sabe cuántas cosas se pueden presentar si nos decimos con todo nuestro corazón y no solo como un rezo? Padre nuestro que estás en el cielo. Porque ese cielo no es un lugar como este salón. Ese cielo es un sitio que ocupa el Padre.
Y ese sitio no está puesto en una dimensión especial. Es el universo entero. Es la creación en total. El Padre que está en el cielo no solo está en el cielo, sino que también está aquí. Así que el cielo es el trono, el lugar desde donde Dios reina por siempre y para siempre. Es el lugar de privilegio donde aquel que vendrá a juzgar a vivos y a muertos ya es el juez de toda la tierra. La vida en esta primera epístola, cuando dice que era la vida de los hombres, la luz de los hombres, que en él estaba la vida mencionada allí se refiere a Jesús. Se refiere a Jesús. Y esa vida se manifestó y se hizo sacrificio para transformarse en aquella vida eterna de la cual tú puedes gozar o gozas ya y gozo yo. La vida eterna que estaba con el Padre se manifestó en carne. Todo esto es, sin duda alguna, referencias del Señor Jesucristo. Este mensaje se le presenta aquí para que los que escuchan tengan el completo gozo de una comunión con Cristo. Juan afirma que la comunión que él goza con los cristianos tiene con el Padre y con su Hijo una relación. Ese gozo será creciente y creciente solo en Cristo. Y ese gozo nunca, jamás, escucha hermano, escucha iglesia, nunca jamás a ese gozo le faltará nada. Será un gozo completo, será un gozo eterno. En resumen, Juan escribe como testigo apostólico, se identifica aquí como el testigo apostólico. Y cuando habla de esto, cuando enseña sobre esto, Juan simplemente también está hablando de que hay dos peligros, que están en la iglesia hoy en cuanto a una comunión cristiana fiel o una comunión cristiana no fiel, por no decir otra palabra. Esto tiene que ver en total con la relación que tú tienes con Dios. Si tu comunión con Dios es débil, si tu comunión o mi comunión con Dios es intermitente, como esas luces que ponen en algunas avenidas que prenden y apagan y nunca se quedan prendidas y nunca se apagan por completo, si así es nuestra comunión con Dios, o la apagas o la dejas encendida. Porque el Señor, que llama a tu corazón en cada instante y en cada momento, dice que si eres tibio, está por vomitarte de su boca. Que Él prefiere que sea frío, porque así siendo frío, Él tratará de darte el fuego que necesitas. Y evidentemente, Él prefiere mucho más que seas caliente para poder disfrutar de ti, porque Él disfruta de cada uno de nosotros cuando nuestra comunión es leal, es completa. Es completa. Después de toda esta introducción, entonces, entremos al camino de esta epístola. Juan nos comienza a enseñar por lo único que afecta nuestra comunión con el Creador. Lo único que afecta nuestra comunión, después de tantas cosas bonitas que hemos podido decir, es el pecado. Lo único que afecta es el pecado. Así que entonces, el pecado es las tinieblas mismas.
está representado por las tinieblas. Y las tinieblas no es el hecho de que apaguemos estas luces y que todo se ponga oscuro. Porque si hiciéramos ese experimento ahora mismo, y no le voy a pedir que lo hagan porque pienso que a lo mejor hay muchos switches para apagar tantas lámparas, siempre veremos un poco y alguna luz se va a colar por alguna parte. Pero cuando se habla de tinieblas y los que han podido presenciar o los que han podido tener la experiencia de vivir un eclipse solar, un eclipse total de sol, el elipsis donde el punto más crítico de ese eclipse se proyecta es totalmente oscuro. No hay nada de luz. Nadie puede moverse en ese sitio porque no ve absolutamente nada. Yo creo que un ciego ve más. Y las tinieblas esas tinieblas representan el pecado. O el pecado está representado por estas tinieblas. Así que cuando nosotros pecamos, hay tinieblas que nos rodean, que entran en nuestra vida, y no está la luz del Señor Jesús por nuestra propia iniciativa, porque Él sí quiere alumbrarnos. Él tiene la luz a nuestra disposición, pero nosotros preferimos más la oscuridad. Preferimos más la oscuridad que la luz. Yo era un muchacho muy miedoso. Y como era el único hijo varón de la familia, evidentemente tenía una sola habitación para mí. Pero como yo vivía siempre con ciertos miedos, fue porque antes, cuando éramos mi hermana mayor y yo, nos tuvieron juntos. Yo estaba muy pequeñito, apenas puedo recordarlo, y nos tuvieron juntos en la misma habitación. No teníamos más en ese momento, y allí estábamos mi hermana y yo. Pero mi hermana tenía muchas muñecas de aquellas de pasta, ¿no? Ya creo que no existen esas muñecas, y aquellas muñecas de pasta que hacían así, cerraban los ojos cuando uno las movía y decían mamá, mamá, algo así. O sea, eran unas muñecas bien feas. Honestamente, a mí no me gustaban por muy bonitas que fueran, y mi hermana tenía tantas que estaban todas pegadas así en la pared. Entonces se podrían imaginar, yo en la noche cuando abría los ojos y la poca luz que podía entrar al cuarto, yo las veía a todas mirándome a mí. Y aquello era horrible para mí, pero yo no quería decir nada, evidentemente, porque no había otro lugar donde yo pudiera ir a dormir hasta que tuvimos un lugar más grande. Y entonces fue cuando yo le dije a mis padres que quería estar solo. Era todavía muy chico, pero me dejaron solo, pero me quedé con el mismo miedo. Y aunque ya no había muñecas en mi cuarto, evidentemente había miedo. Y tenía que dormir con una lámpara encendida toda la noche. Si me despertaba y no veía la luz de la lámpara, yo me asustaba. Yo me asustaba. Y pasó mucho tiempo así. Mucho tiempo. Y les voy a decir, mucho tiempo. Yo tenía que dormir con una lámpara encendida toda la noche hasta que tuve 18 años aproximadamente. En esa oportunidad, cuando tuve 18 años, la empresa con la que estaba trabajando me envió a instalar unos computadores de aquel tiempo, que eran unas máquinas que no cabían en este sitio primero, a una ciudad muy lejana de mi ciudad, a un sitio donde yo cuando fui dije, aquí se devuelve el viento, ya no hay más nada para allá, así que aquí es donde el viento se devuelve. ¿Qué lugar más lejos era? Cuando yo pasé y dije, voy a ir al cine, ya las películas las había visto desde que tenía como 5 o 6 años. O sea, estaba tan atrasado todo en ese lugar que me parecía que yo estaba en el fin del mundo, de donde no iba a poder salir más nunca. Pero tuve una experiencia estando en ese lugar. A los pocos días de haber llegado, me habían hospedado en la empresa en un hotel. No había edificios, no había edificios más de
el primer piso y ya no había más nada arriba. Entonces era una casa muy grande, ¿verdad? Como lo que le decimos hoy, motel con M. Y entonces, bueno, allí estaba yo en mi habitación con mi lámpara encendida, durmiendo. Y en aquel sitio hay un río que le llaman el río Catatumbo. En ese río hay mucha tempestad todo el tiempo. Y todo el tiempo hay rayos, centellas y truenos. Todos los días y de noche todo el tiempo. Entonces uno de esos rayos cayó muy cerca del hotel una noche y yo salí corriendo al patio porque estaba asustado, todo se estremeció, se apagó la luz y yo salí corriendo al patio y cuando salgo al patio yo estaba totalmente solo en el patio con el velador. Y el viejito me dice, hijo, vaya a seguir durmiendo, eso no es nada. Bueno, ok, me fui a dormir. Al día siguiente, cuando ya salí a trabajar, me di cuenta que había un árbol a medio quemar. Y le pregunté al velador ese día, le dije, ese árbol, ahí fue donde cayó el rayo. Estaban acostumbrados a eso. Pero pasó algo esa noche. Yo tuve como un encuentro con la naturaleza, más que con Dios en ese momento, yo no conocía al Señor. Y yo tuve como un encuentro con la naturaleza y me dije a mí mismo, la naturaleza es tan poderosa que yo no puedo luchar contra ella. Así como rompió ese árbol, me puede romper a mí de un momento a otro. ¿Por qué tengo que tener temores? Y empecé a experimentar un poco de valor en mi corazón. Ya no me daba miedo vivir en ese lugar tan lejano. Y si me quedo contando todas las experiencias que tuve en ese lugar, todo 1 o 2 meses que tuve en ese sitio, sería bastante interesante, pero no tenemos el tiempo completo para eso. Pero fue a partir de que salí de ese lugar que mi vida empezó a dar un giro y mis temores a las cosas empezaron a desaparecer. Pero mis miedos a la muerte y a esas tinieblas que yo no podía definir todavía estaban en mi vida. Con esto quiero decirles que no tenía la luz de Dios. No tenía la luz de Dios, la luz de Dios no estaba conmigo. De los versículos 5 al 7 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Y sigue hablando hasta el versículo 7 sobre ese tema, sobre la luz. La luz que ya yo no necesitaba de una lámpara, pero tampoco la entendía ni la comprendía para poderla vivir de parte de Dios. Y aquí Juan se refiere a las condiciones del testimonio del verdadero discípulo cristiano. No se está refiriendo a personas que no son creyentes, se está refiriendo a personas que se dicen ser discípulos. Y esa es una palabra muy delicada. Discípulos no es simplemente llamarse con una etiqueta como discípulo. Hay que serlo realmente, hay que vivirlo. Y esto es para los verdaderos discípulos de Cristo y espero que todos ustedes sean esos discípulos. Si no lo son en potencia, lo son ya. Nos referimos en esta primera exhortación entonces a lo que dice Juan, caminar en la luz. Si la luz se acabara en este momento, en este lugar, yo sé que hay muchos que se quedarían sentaditos sin moverse, porque a lo mejor los de arriba rodarían por los escalones. Juan comenzó su explicación de lo que significa vivir en la luz, enfatizando que Dios es la luz. Que la figura de la luz que Juan usa aquí nos revela el énfasis de la santidad de Jesús. Que la figura de la luz destacada aquí nos destaca también la personalidad de Jesús, su carácter, su manera, su forma, lo que Él es. Que esa luz nos destaca aquí el esplendor de Jesús.
que esa luz que está aquí nos destaca la gloria de Jesús, su veracidad, su pureza, su fuerza, su naturaleza de revelarse a sí mismo en nuestras vidas. Y esa experiencia la tuvo el apóstol en el capítulo 1 de Apocalipsis, cuando él dice, y oí una voz muy fuerte como de trueno detrás de mí. Y cuando me volteé, yo vi y describe a Jesús como lo vio. Y le dio un infarto y cayó al suelo y el Señor lo levanta del suelo. Y es cuando entonces empieza a darle su revelación. Ese mismo Juan que escribe esta epístola en libertad, en un lugar de libertad, después en la isla de Patmos estando preso por ser discípulo de Cristo, destaca todas esas cosas. Ya prefiguraba la luz aquí del Señor, la prefiguraba Juan. Pero también la luz de Cristo está prefigurada en el Antiguo Testamento. En el Salmo 27 dice, es mi luz y mi salvación. En el Salmo 36:9 dice, es el manantial de la vida. En Isaías 49:6 dice, es la luz de las naciones. En Juan 8:12 es la luz de la vida. Dice Juan 1:4, en él estaba la luz, la vida. La luz, y esa luz y esa vida era la luz de la humanidad. Esta es la expresión vida y luz, y en esta expresión existe una conexión muy pero muy estrecha. La vida en el mundo creado depende de la luz. Si no hay luz, no hay vida. La creación depende de la luz. La tierra tiene vida como nosotros y como todo lo que hay en la tierra, porque Dios lo dispuso así cuando creó el universo. No existe vida como la nuestra en el resto de nuestro sistema solar. No hay vida en Venus, ni hay vida en Marte, pero sí hay vida en la Tierra, que está intermedia. Está en el punto exacto en que Dios quiso ponerla en el espacio. Está con la estrella exacta que Dios quiso tener para que le diera todo el calor que necesitaba. Tiene agua y tiene luz. Y la luz la puso Dios. Y el agua lo puso Dios. Y el sol y el calor lo puso Dios. Y todo lo puso Dios. Pero Dios puso también la luz de la vida eterna. Pero Juan transfiere esta idea del universo a la vida espiritual, donde la luz proviene de la vida que está en Jesús, y esa vida es la vida abundante y eterna. El pecador se expone ante la luz de Dios, pues la luz en las tinieblas resplandece. Díganlo conmigo, la luz en las tinieblas resplandece. Se está refiriendo a Cristo, no se está refiriendo a otra luz, no es la luz eléctrica. Las tinieblas, las tinieblas no son externas, más bien son internas. Están en tu corazón y en el mío. No están fuera de nosotros. Así que no las busques a tu alrededor, ni las busques en otro creyente. No voltees a ver a tu hermano, porque no podrás ver sus tinieblas. Sus tinieblas las ve solo Dios. Y Dios es el único que puede disiparlas. La luz es la que alumbra en el espíritu del hombre y revela lo que hay en su interior, el pecado, donde se esconde allí en la lobreguez sombría de su propio pensamiento, de su propia mente, de sus propias acciones. El pecado es condenado ante esa misma luz
Pues el pecado enceguece al pecador. Y como enceguece al pecador, a pesar de ser tiniebla, enceguece. Parece que fuese lo contrario, ¿verdad? Cuando vamos en una carretera de noche, algún automóvil viene con las luces altas y nos puede enceguecer. Nos puede perturbar la visión. A mí me la perturba todo. No puedo ver bien de noche. Y entonces otro vehículo viene delante de mí y me perturba la visión. Aquí no es así. Aquí es porque el pecador rechaza la luz, porque no la comprende. Pues las tinieblas se rebelan en este momento contra la luz. Dice en el capítulo 1, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Y sigue hablando sobre el hecho de que las tinieblas se rebelan contra la luz, pero no pueden hacer contra la luz. Dios es luz. Dios es luz y él nos manda a vivir en la luz. Nos manda a vivir en la luz. De los versículos 5 al capítulo 2, versículo 29, es una porción sumamente larga, pero ahí está toda la respuesta. Juan se refiere allí en esa porción a las condiciones del testimonio del verdadero discípulo cristiano. Ahora nos referimos a esta primera exhortación, cuando Juan dice en esa porción que debemos caminar en la luz. Pero ese caminar de la luz no es un caminar físico, es un caminar espiritual, mental, pero está con el intelecto, la entiendo, la tengo que entender, pero la tengo también que asimilar en mi corazón. Caminar con Jesús es seguir a Jesús. Y un cristiano que no siga a Jesús no está siguiendo a nada. No está siguiendo a nada. La palabra de Dios dice que Jesús se le dijo a aquellos hombres y mujeres que llamó, les dijo, sígueme, sígueme. Eso era todo, sígueme. Y no era para que le siguieran detrás en el camino, sino para que le siguieran en el camino de la santidad. ¿Quieres realmente entregar tu vida a Jesús de una manera tal que sea positiva, verdadera, donde tú sientas que tú estás con Jesús aprendiendo y siendo a Él fiel? Síguelo. Solo tienes que seguirlo. ¿Y cómo se puede disfrutar de esta buena relación con Jesús? ¿Cuáles son las condiciones de esta comunión? Porque no nos podemos ir solo con lo que tenemos. ¿Cuáles son las condiciones de esta comunión? Dice Juan capítulo 12, 35 al 36. Ustedes, estoy hablando de Juan, el Evangelio. Juan 12, 35 al 36. Ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo, les dijo Jesús. Caminen mientras tienen la luz. Estoy parafraseando, Ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo. Caminen mientras tienen la luz, antes de que los envuelvan las tinieblas. Juan 12, 35 y 36. El que camina en las tinieblas no sabe a dónde va su maestro. Mientras tienen la luz, crean en ella para que sean hijos de la luz. Y dice luego al final del pasaje que cuando terminó de hablar Jesús se fue y se escondió de ellos. Wow. ¿Dónde está el que tenemos que seguir? O sea, síganme. Al esconderse de ellos solamente lo que hizo fue decirle, aunque no me vean, síganme. Aunque no me palpen, aunque no me contemplen, aunque no me oigan, aunque no me sientan, síganme. Porque yo estoy allí. Yo estoy allí. Entonces, Dios, por ser luz, expone su luz en nuestras vidas y condena el pecado. Y condena el pecado. Al condenar el pecado,
el apóstol Pablo, vamos al apóstol Pablo, hace que Dios hable a través del apóstol Pablo y nos exhorta a que andemos en luz en Efesios 5, 18, 15. No lo busquen, por favor, es muy largo. Como podemos entenderlo. Como podemos entenderlo, ahí está realmente. Dice, al comenzar este pasaje, en el versículo 8, Efesios 5, que éramos tinieblas y vivíamos en ella, en el pecado, antes de conocer a Cristo, y que ahora somos hijos de luz, y como hijos de luz debemos andar de esa manera. Condición para vivir en la luz. Escuchen, levanten bien sus parabólicas y escuchen, renunciar al pecado. Renunciar al pecado. Primera condición. Renuncia a tus pecados. Renunciar al pecado es confesar tu pecado, es dejarlo, es aborrecerlo, es debidamente decir no estoy más. Si tú renuncias a una empresa donde trabajas, te tienes que ir. Si vuelves al día siguiente te van a decir para qué volvió. Si usted renunció ayer. Renuncia y obedece a Dios. Aquí podemos elaborar un cuestionario para saber si estamos, a pesar de nuestros fracasos, en una buena relación con Dios. Esta pregunta es para los cristianos. ¿Conocemos a Dios? ¿Sí o no? Y entonces ustedes tendrán que responder sí o no. ¿Ok? Eso se lo estoy dejando a ustedes. Respondan en su mente. Te estoy haciendo un test. Aquí conocer a Dios no es un asunto religioso. No es un asunto intelectual, es radicalmente espiritual y se demuestra respondiendo afirmativamente o negativamente. No hay medias tintas, o es un sí o es un no. Si respondemos afirmativamente, tenemos que saber que la prueba de ello es guardar sus mandamientos, y esto es guardar su palabra, hacer su voluntad. Y no hay más nada, no hay más nada. Decimos, en mi tierra no hay pataleo, siga para adelante. La otra es rechaza, escucha esto, rechaza lo mundano. Rechaza la mundanalidad. Parece que a nosotros nos cuesta rechazar algunas cosas mundanas y seguimos comportándonos y riéndonos con el mundo que antes nos rodeaba, en el que antes participábamos, en el que antes vivíamos. Y jajaja. Las redes sociales nos han hecho mundanizarnos en vez de que nosotros tomemos las redes sociales para espiritualizar más la vida de los que están allí, para enviar mensajes o para hablar cosas que verdaderamente son importantes, que no tienen doble sentido, que no hay chistes malos fraguados y que simplemente pueden ser conversaciones de mucho interés, sea de lo que tú hables, y puedan revelar tu decencia y tu espiritualidad en Cristo. El amar las cosas de este mundo nos va a traer serias consecuencias. Dice el apóstol que el amor del Padre no está manifestado en una persona que ame al mundo. Dios es un Dios celoso y demanda que lo amemos solo a Él y a nadie más, que no podamos que no podamos amarlo a Él por amar las cosas del mundo. Entonces tenemos que dejarlo a Él o dejar al mundo. Yo a veces pensaba antes de creer en Jesús, pero cuando ya le buscaba, yo creía que Dios era un Dios muy egoísta, porque todo el tiempo yo estaba viendo que era la gloria para Él, que era la vida para Él, que era su creación, que no había nada para el hombre. Y es verdad, hermanos, no hay nada para nosotros. Solo algo mucho más grande que cualquier otra cosa, que es la salvación. Las cosas que están en el mundo no provienen de Dios.
Cuando un cristiano coquetea con el mundo, la orden en que el pecado entra es como sigue. Por medio del ardor de su carne, así es el orden, mejor dicho. El orden como el pecado entra, ¿verdad? Y eso lo pueden leer ustedes en el capítulo 2 de este libro de Primera de Juan, versículo 16. Por medio del ardor de la carne, por medio, en segundo lugar, por medio del entusiasmo de los ojos y por medio de la arrogancia de la vida. ¿Te identificas con uno de esos tres o con los tres? El ardor de la carne, el deseo, lo que miran tus ojos y la arrogancia de tu vida. La arrogancia de tu vida. Estas son tres avenidas por donde no debemos preambular, donde Satanás se encuentra para tentar a los hijos de Dios. Y dice el escritor en el versículo 17 del capítulo 2, y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios, díganlo más fuerte por favor, permanece para siempre. Y yo digo, aleluya, aleluya. Qué promesa, es una preciosa promesa, pero está la condición. Abandona la carne, los deseos de la carne, el entusiasmo de tus ojos y la arrogancia de tu corazón. El que goza de los deseos de la carne lo hace solo por un corto tiempo. Desde ese punto vienen las consecuencias. Porque la paga del pecado es muerte. Guardar la fe es otro de los que tenemos que hacer para poder conseguir esta comunión con Cristo. Guardar la fe, guardar la fe. Este pasaje puede traer algo de confusión de qué o de cuál tiempo habla Juan, que hay que guardar. ¿De qué fe está hablando Juan? En el versículo 18, él enseña que el anticristo viene. Él nos enseña también que muchos anticristos ya han surgido. Y esto no tiene que ver con Apocalipsis, ¿eh? Mucho cuidado. Esto no tiene que ver con un estudio futurista del Apocalipsis. Tiene que ver con un estudio presente. Juan está hablando en tiempo presente. Muchos anticristos ya han existido. Está hablando en ese tiempo, no está hablando como hablaba de los capítulos 12 en adelante aproximadamente en Apocalipsis, cuando habla de ciertas cosas futuras. Y tenemos que tener cuidado cuando leemos la Biblia, porque a veces leemos cosas que estaban en el presente y las ponemos como si van a suceder en el futuro. Y ya pasaron en la historia. La palabra anticristo quiere decir que está en contra de o en lugar de Cristo. Y puede significar un enemigo de Cristo o uno que usurpa el nombre de Cristo, que se quiere hacer pasar por él. En este texto Juan no está preocupado por el anticristo que viene en el futuro, sino por los anticristos que viven en aquel presente. Y hoy en nuestro presente, hermanos míos, hasta en nuestros hogares tenemos anticristos. La frase muchos anticristos se refiere a profetas falsos, a predicadores falsos que estaban tratando de engañar a los cristianos y al cristianismo genuino acerca de todas las cosas y acerca del fin en el tiempo del primer siglo. El cristiano falso, o el cristianismo falso, mejor dicho, tiene mucha influencia hoy en día. El cristianismo falso ha salido de la fe. Y la fe no es solo confianza, por eso le dije que tuvieran mucho cuidado con esta palabra. La fe es el entendimiento de la voluntad de Dios. Si entiendes la voluntad de Dios y si quieres entender todo lo que está en la Biblia, léelo con confianza y pon tu fe en ello, porque es palabra de Dios. En este texto Dios nos hace reflexionar y ver algunas consideraciones doctrinales sobresalientes. Y es que esta porción
que hoy hemos tratado nos ha enseñado sobre la perseverancia de los santos. El que de veras ha creído nunca se aparta. El que de veras ha creído nunca se aparta, porque no están con nosotros, pero estaban con nosotros y ahora no están con nosotros porque no eran de nosotros. El que ha creído nunca se aparta. Eso es una realidad. Los que parecían ser cristianos se fueron para no volver porque no pertenecían a Cristo. La perseverancia de los santos es una señal especial de la santidad. Para los que deseen nutrir su fe, y con esto termino, para los que deseen nutrir su fe y su amor por Cristo, esto es solo la introducción de toda la enseñanza que podría esperarnos con la epístola de la primera carta de Juan. El comienzo del camino de la santidad en esta preciosa epístola. Juan nos enseña que lo único que afecta a nuestra comunión con el Creador es el pecado. Y eso es lo que hemos aprendido hoy. Nos dice que no podemos tener comunión con Dios cuando tenemos el hábito del pecado, porque Dios es luz y el pecado es tinieblas. Que debemos vivir como hijos de luz y nos presenta tres condiciones: la obediencia a Dios, el rechazo a la mundanidad y el guardar la fe. Amén. En fin, esta carta nos habla y nos exhorta a la obediencia y deja claro que los que se fueron y apostataron, renegaron pues, repudiaron, negaron, como le quieran decir, traicionaron, abandonaron el camino de la fe, nunca van a regresar, pues no eran de nosotros. ¿Tú eres de nosotros? Respóndetelo a ti y a Dios. ¿Tú eres de nosotros? ¿Cómo me gustaría escuchar un gran amén? ¿Cómo se perdieron todos de decir un gran amén solo porque les dije, expresen lo que quieran? Y la pregunta sigue en pie. ¿Tú eres de nosotros? Amén. Si no lo eres, hoy es el día de tu salvación. ¿Entiendes eso? Si no lo eres, hoy el Espíritu Santo está llamando a tu corazón. Si no lo eres, Él quiere darte vida eterna en el día de hoy. Cristo está aquí para salvarte. Si no lo eres, ven a Él. No tardes en hacer un compromiso con Jesucristo en este día. No tardes. No tardes. Voy a estar ahí sentado en esa silla. Y si tú quieres, porque no has entregado todavía tu vida a Cristo y sabes que tienes que hacerlo, mientras se termina el servicio, yo voy a estar allí sentado. Y puedes hablar conmigo. O tal vez puedes hablar con el pastor Santiago. Porque es el día de tu salvación. Y después que cerremos y nos vayamos, la puerta puede cerrarse para ti. Y jamás, a lo mejor, se pueda volver a abrir. Ven, amigo, a Jesús, porque murió por ti. Ven, amigo, a Jesús. Cierren sus ojos, por favor. Antes de hacer la oración, también quiero dar pie al hecho de que si tú quieres, sigue con tus ojos cerrados porque vamos a orar. Y no quiero que los abras todavía, por favor, te lo pido. Quiero que en tu corazón sientas esa necesidad de tener una comunión fiel con el Señor Jesús. Que a partir de hoy tú no te apartes de su lado. Que a partir de hoy tú estés siempre buscando su luz, buscando todo aquello que Él te pueda dar. Que a partir de hoy la Biblia viva en ti y tú en la Biblia. Que no te apartes de ella ni un solo minuto. Que cuando pienses en lo que tú quieras pensar, piensa en Jesús. Y cuando quieras hacer algo que tú quieras hacer, pregúntate a sí mismo, ¿lo haría Jesús? Porque si Jesús no lo haría, no lo quiero hacer yo.
porque quiero ir en el camino de la santidad, quiero subir por esas escaleras de la santidad y lograr llegar a la meta, al blanco del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, como decía el apóstol Pablo. Y no podemos nosotros vivir simplemente conformes con lo que hemos tenido hasta el día de hoy. Mañana tiene que haber más, pasado mañana tiene que haber más, la semana que viene, el próximo domingo y cualquier día de este año y cualquier año de nuestra vida tiene que haber más y más y más de Cristo en nuestro corazón, más de su palabra, más de su redención. Y llenar estas sillas con gente que viene a los pies de Cristo porque ven tu testimonio y porque tú compartes con ellos. No te apartes de Jesús. No te apartes, no seas cruel. Míralo, está ahí en la cruz, míralo, está clavado. Yo lo clavé, tú lo clavaste. Anda, sube allí, sube al Calvario y mira su pecho abierto, mira sus brazos y sus pies horadados por los clavos. No lo traiciones, no te apartes de Él. Sigue con Él siempre, todos los días y cada día y cada minuto de tu vida. Búscalo, porque Él está presente todo el tiempo. Él está aquí, Él está a tu lado. Él quiere llenarte, Él quiere bendecirte, quiere bendecir tu hogar, quiere bendecir tus hijos, quiere bendecir tu familia, tus vecinos, tu ciudad. Jesús está visitando nuestra ciudad para darnos vida y tenemos que usarla para la gloria y honra de su nombre. Él, el gran Cordero, el León de Judá, el gran Yo Soy, nuestro Salvador. No hay otro, no hay otro. ¿En quién nos vamos a apoyar? ¿A quién vamos a buscar? ¿Qué vamos a decir? Si quieres vivir una vida así, simplemente vívela. Simplemente vívela. Yo no te puedo decir, baja aquí que quiero orar por ti. Voy a orar por ti. De hecho, voy a orar por ti. Pero no es necesario que te manifiestes levantando tu mano para decir, a partir de hoy voy a abandonar todo lo que debo abandonar. Solamente confiésaselo al Señor allí donde estás. Señor Jesús, perdóname porque soy un pecador y a pesar de que me arrepentí un día y te recibí en mi corazón, no he sido la persona que realmente tú quieres que yo sea. A partir de hoy yo quiero vivir como tú me dices que debo vivir. Yo quiero ver por tus ojos, yo quiero caminar con tus pies, yo quiero tocar con tus manos, yo quiero sentir con tu piel. Yo quiero ir a donde tú vas, Señor. Heme aquí estoy. Y nada más. Y nada más. Oh Señor bendito, gracias. Gracias porque tu palabra se ha sembrado en nuestras vidas. Y porque tú la dejaste para ellos, Señor. No hemos sido nosotros, sino tú, Espíritu Santo de Dios, que has tomado tu palabra hoy y la pusiste en nuestros corazones para que fuésemos diferentes. Queremos prometerte, Señor, sí, lo queremos hacer. Hoy es un día especial y seremos diferentes. Nuestras vidas se renovarán. Caminaremos contigo, con esta iglesia, la apoyaremos y haremos, Señor, lo que tú nos mandes, lo que tu palabra nos diga, cómo debemos vivir y cómo debemos influenciar al mundo. Ayúdanos a alcanzar a la gente para sembrar a Jesucristo en el corazón de cada hispano en esta ciudad. Y haz que tu palabra sea como un tsunami, que sea imparable y que llegue hasta los confines de la tierra. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Ahora sí, dile al Señor, Señor, aquí estoy. Te abro mi corazón en este día. Si no le has recibido, dile, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, pero hoy quiero que me recibas tú a mí y yo recibirte a ti en una estrecha comunión los dos para tener esa salvación gloriosa. Límpiame, lávame con tu sangre, oh Señor Jesús. Amén y amén.